pero qué sonrisas. Se nos da la felicidad de estar en la casa del Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto estar aquí en el altar del Señor para compartirles la palabra de Dios. Amén. Me encantaría leerles un versículo que se encuentra en Salmo capítulo 37. Me encantan los salmos. Versículo 28. Y dice la Escritura, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. En otra versión dice: Jehová ama la justicia y no desamparará a los que le son fieles, dice la Escritura. Cierra sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Te pedimos que tú hagas una obra en nuestra vida, hables a nuestro corazón, quebrantes, Señor Jesús, toda dureza, nos ayudes, Señor Jesús, a crecer como personas, a crecer también, Señor Dios, espiritualmente, que podamos acercarnos más a ti, a tu voluntad, que entendamos cuál es tu voluntad en medio de nuestra vida y en medio de estos tiempos. Te damos muchas gracias, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en este lugar. Te amamos, Dios, amén y amén. El tema de hoy es 2 virtudes de Dios para nuestra vida. ¿Cómo es? 2 virtudes que tiene el Señor que tenemos que aplicar en nuestra vida, que deben estar en nosotros. La palabra habla de nosotros como sus hijos, ¿cierto? Dios nos ha comprado a precio de sangre, dice la Escritura. Y esa compra de Dios fue como comprar una perla preciosa, como comprar algo muy valioso. Significa que usted y yo somos muy valiosos ante los ojos del Señor. Y una de las cosas que más me impacta cuando Dios crea al hombre es que dice que lo creó a su imagen y semejanza. La palabra de Dios también hace referencia una y otra vez cuando Jesús dice, cuando Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, uno de los grandes anhelos de Dios es que le imitemos. ¿Cómo así? Sí, uno de los anhelos del Señor es que seamos como Él. Amén. Dios quiere que seamos como Él. Y dentro de su plan de salvación aparece nuestro Señor Jesucristo con muchas cualidades muy hermosas. Y quiero hablarles de 2 cualidades del Padre y claramente del Espíritu Santo y de Jesús. La primera de ellas es acerca de la justicia. La justicia se nombra en la palabra muchísimas veces, muchísimas. La verdad que me sorprendí cuando busqué en la palabra y hay muchísimos versos que hablan acerca de la justicia. Casi cada capítulo de la palabra de Dios habla acerca de la justicia. Y me pareció sorprendente porque yo pensaba que pronto hablaba acerca del amor o otras cosas, pero no. La palabra de Dios nos habla muy seguido acerca de la justicia. Y es que la justicia es una de las cualidades de Dios. Es una parte de la naturaleza del Señor, es que Dios es justo. Digan conmigo, Dios es justo.
Y esa cualidad como que a algunos nos cae fuerte, porque justicia implica que Él va a juzgar algún día, tanto a buenos como a malos. Y quiero que vaya conmigo y vea lo que dice acerca de la justicia en Proverbios 21:3. Dice la palabra de Dios: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Es más valioso para el Señor, bajo el contexto judío, ¿cierto? No tenían que sacrificar a los animales para expiar sus pecados, para que se hiciese justicia por el pecado. El Señor dice que para Él es más agradable la persona justa que el que hace sacrificios. Es decir, es como que el que se excusa, ¿verdad?, en la gracia. Y resulta que la justicia tiene tres características importantes. A veces nosotros nos basamos solo en una y cometemos injusticias. Yo quiero que usted se pregunte si usted es justo. Si usted está imitando al Señor como Él es, con justicia. Y resulta que una de las características es que la justicia es distributiva. ¿Qué quiere decir eso? Distribuir de manera equitativa. Dios es justo, Dios distribuyó de forma equitativa. Y vea lo que dice conmigo en Levítico 19:15. Hoy vamos a estar de allá para acá, porque hay unos textos muy interesantes. Levítico 19, por lo general el Pentateuco es el libro de la ley, ¿no? Entonces, de aquí en este libro en especial se habla acerca mucho de justicia. Levítico 19:15 dice la palabra de Dios: no harás injusticia en el juicio. Entonces hemos sido injustos, porque distributivamente las cargas tienen que ser equitativas en la casa. Entonces no puede ser que tengamos a alguien que no hace nada en la casa acostadito, ¿cierto? O que porque es hombre, entonces no hace nada y las demás sí hacen. Eso es injusticia. Injusticia. Entonces, ¿quién debe hacer el aseo? Todos. Todos. De manera equitativa. Si el hombre trabaja, ¿cierto?, tendrá sus propias ocupaciones. Entonces habrá una justicia distributiva. No se le puede poner a hacer aseo a alguien que está trabajando todo el día y la mujer no trabaje. Pero si los dos trabajan, ¿quiénes tienen que hacer el aseo? Los dos. Ese es el orden. Aunque nos duela mucho en nuestra cultura, debemos ser justos porque Dios es justo. En Génesis 6:9 habla acerca de un hombre que fue justo. No sé si él hacía aseo, pero les voy a mostrar algo bien interesante. Y este hombre se llama Noé. Noé está en un contexto muy complicado. Noé es una de las figuras en donde prácticamente es tipo del fin de los tiempos. O sea, tan grave estaba el asunto, tan mal estaba la humanidad en ese momento, que dice la escritura que el fin de los tiempos será como los tiempos de Noé. O sea, el fin de la historia de la humanidad va a ser como lo que pasó con Noé.
Y estaba Noé, y dice la escritura de Noé lo siguiente, en Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Noé? Que era un varón justo. Yo imagino las injusticias y las atrocidades tan grandes que se vivían en ese tiempo. Era terrible. Tiempo de bárbaros, pero bárbaros. Y una de las muestras del fin de los tiempos es la injusticia. La injusticia va a venir al mundo en el fin. Porque el único hombre que era justo era Job. Y Dios se revela a él. Y algo muy importante que le pasa a Job es que a él lo salva su justicia. Dios lo mira a él y dice: este es varón justo. Yo voy a destruir a toda la humanidad, pero a él no. Entonces esta característica, esta cualidad de la justicia es muy importante en la vida del hombre, porque es la que nos puede llevar a que Dios salve nuestra vida, tenga misericordia de nosotros. Y Job, a través de su justicia, logró salvarse no solo a sí mismo, sino a su familia, porque él tenía 3 hijos, una esposa, unas nueras, ¿cierto? Noé. Entonces él salva a su familia. Y dice: y miró Dios la tierra, en el versículo 12, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Otra de las cualidades de la justicia, entonces la primera es que es distributiva, no se le puede olvidar eso. Antes de seguir, piense que en esto de la distribución hay también ideologías políticas, ¿cierto? Que dicen que todos deberíamos tener lo mismo, todos los recursos deberían ser iguales, pero no hay que confundir, porque es que, como les decía antes, cuando alguien trabaja, ¿cierto?, el obrero es digno de su salario, y cuando alguien no trabaja, ¿es justo darle algo? No es justo. Y precisamente es donde viene la otra cualidad de la justicia. La justicia es retributiva, es distributiva y es retributiva. Aquí la palabra de Dios enfatiza muchísimo en esto de la retribución, porque cuando Dios habla de que Él es justo, está hablando de que aquellos que han sido justos, Él no los desamparará. Él va a retribuir eso que nosotros hemos sembrado. Por lo tanto, la justicia es retributiva. Quiero que lea conmigo Romanos, capítulo 2, versículo 6. Hechos Romanos, capítulo 2, verso 6. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer. Bueno, en el contexto en el que está, todo el capítulo 2 habla precisamente acerca del juicio. Y de un juicio justo de parte de Dios. Entonces, yo sé que muchos de nosotros luchamos por la justicia, y aquí Pablo precisamente dice como: no se preocupen, porque Dios pagará a cada uno conforme sus obras. Y dice el verso 6:
El verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La justicia de Dios es retributiva. Dios pagará a cada uno conforme lo que nosotros hayamos hecho. Y ese es el gran problema del pecado, que lastimosamente la paga del pecado es la muerte. Y veámoslo desde el sentido mismo. No es que Dios asesine gente, es que la naturaleza misma del pecado es así. Sin Dios no hay vida. Con pecado en uno no tenemos a Dios, porque Dios es santo. Y esto es bien interesante. Nosotros en medio de nuestra vida debemos aprender a sembrar, debemos aprender a creerle al Señor, porque todo lo que hacemos suma. Y la palabra del Señor dice: haceos tesoros en el cielo, donde no hay ni ladrones, ni corrosión, ni óxido, ni nada de esas cosas que dañan, ¿verdad? No hay plaga. Haceos tesoros en el cielo, porque Dios es justo y Dios retribuirá a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. ¿Cuáles son esas obras de nosotros? Si serán para que nos retribuyan algo bueno, como en Navidad con los niños. Usted se portó mal, Santa Claus no le va a traer regalos. La justicia es así, es retributiva. Y uno de los personajes de esa justicia que retribuye es David. Quiero que vaya conmigo a 2 de Samuel y vea este pasaje tan bonito. 2 de Samuel 22. En donde David hace una oración, prácticamente un cántico de alabanza, de exaltación a Dios. Porque David vive en una situación muy delicada, su vida peligra. Saúl lo va a matar. Jonatán y la casa de Saúl pues tienen que serle fiel al rey, ¿verdad? Entonces él se esconde en cuevas, pasan un poco de cosas y llega el momento de su liberación. Cuando ya él pasa todas esas circunstancias, él ve lo que Dios hizo en medio de su vida y dice lo siguiente: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fuerza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Y en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra
fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron las torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, y la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Aunque eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme su justicia. Amén. El Señor premió a David conforme su justicia. Porque David demostró en toda su vida el buen corazón que Dios había visto desde el principio. Ustedes bien saben que en la historia de David, él fue el ungido para ser rey. O sea, Saúl ya estaba desechado. Y cuando David es ungido, pues Saúl no se iba a quitar tan fácil. Entonces empezó una lucha de poderes. Y es ahí donde Saúl persigue a David para matarlo. Pero en medio de la historia habla también de cómo David corta un trozo de la capa de Saúl y pudiéndolo haber matado, él no hace juicio. Y precisamente dice David, le dice al Señor que no haga yo justicia con mi propia mano contra el ungido de Jehová. Es decir, David fue justo. David hizo las cosas bien desde el principio. Él no tenía la culpa y Dios le retribuyó esa justicia. Dios le retribuyó. Si usted es una persona que lleva muchos años en el Evangelio, usted sabe de esto, de cómo Dios retribuye con su justicia. Entonces, no olvide que la justicia, si no es distributiva, se hace injusticia. Y la justicia puede ser distributiva, pero si no tiene retribución, también se hace injusticia. ¿Verdad? Y la última característica de la justicia es que es restaurativa. Yo no sé si ustedes escucharon en lo de los tratados de paz que decían que tenían que lo de la reparación de las víctimas, ¿cierto? Eso es justicia. ¿Por qué? Porque se le debe retribuir lo que se le quitó, lo que fue injusto, ¿cierto? La manera de hacerlo justo es retribuyendo. Y hay varias historias en donde Dios restaura. Una de ellas es la historia de Job. Y en Job, capítulo 42, podemos ver lo que Dios hace con Job, que es algo increíble. Después de toda esa charla tan larga, ¿cierto? En donde Job no hallaba el porqué. Yo no he pecado.
yo no he hecho nada malo. Y los amigos le decían, no, seguramente usted era pillo. No, yo no he hecho nada. La esposa lo deja, los hijos se le mueren, los criados se le van, el ganado se lo roban. O sea, mejor dicho. Pero en Job 42 dice lo siguiente, 42 verso 10. Dice, restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían dejado, le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y esa fue la bendición de Job. Una historia en donde se ve justicia de Dios retributiva. Y cuando Dios es justo, Dios no es justo a medias, Dios multiplica. La aflicción de Job es algo muy fuerte. Y yo no sé, en nuestra vida nosotros hemos sido fieles, hemos vivido circunstancias difíciles y a veces decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Cierto? Ahí no puedes olvidar que Dios es justo. Y no puedes olvidar que Dios es retributivo. En su justicia está el volverte a dar lo que es tuyo y multiplicado. Amén. Otro de los personajes se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 9. Y resulta que después de lo de Saúl, toda la familia se muere. Todos. Y David buscaba a uno y le preguntó a su siervo, le dijo, ¿no quedará un hito para el cual yo le ayude, yo pueda hacer algo por la amistad o por lo que era Saúl? Porque ni siquiera pensaba en Jonatán. Precisamente era el hijo de Jonatán, Mefiboset. Y dice la palabra del Señor, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y ahí él le pregunta que si no queda alguno. Él le dice que sí. Había uno que era lisiado. Se había lisiado precisamente en la persecución. Cuando ya estaban a punto de matar a la familia, sale la sierva con el niño y ella se tropieza, el niño se cae al piso y deja al pobre chico inválido. Lo deja con las piernitas. No sé si se le partirían las piernitas, pero dice la palabra de Dios que era lisiado. Y era el hijo del rey. O sea, era alguien importante. Y esa sierva, ¿no? Como va a tener una sierva. Alguien quiere una nana de ese estilo, que le deje caer al niño. Y dice el verso 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre,
y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto? Como yo, a un perro. A eso éramos así, ¿no? Ya, es que yo soy un perro muerto para obtener un favor. Y Mefiboset literalmente sí estaba en una circunstancia en donde él no era importante, era lisiado, era irrelevante. Y lo peor, era de la familia que todo el pueblo hablaba mal. ¿Cierto? De niños, Saúl. Y mire cómo, de alguna manera, después de tantos años, porque esto no pasó al otro día, que David dice: ay, no, me levanté, ay, no, mataron a todos. No quedaron, no. Porque cuando él queda lisiado, es un niño de 5 años. Y aquí cuando lo llama David, él ya tiene un hijo. No dice exactamente la edad. Entonces, ¿cuántos años han pasado en la vida de Mefiboset preguntándose: ¿qué hubiese sido de mi vida? ¿Cierto? Si hubiera nacido en Estados Unidos. Que no fui gringo. ¿Cierto? ¿Qué hubiese sido de mi vida si hubiese sido el hijo de Bill Gates? No sé, Mefiboset preguntándose: ¿y si esa señora no me hubiese dejado caer? ¿Y si David nunca hubiese existido? Estaría como un rey, no estaría lisiado. Pasa todo ese tiempo, él ya tiene un hijo, pero Dios inquieta el corazón de David y Dios hace justicia para Mefiboset. No importa el tiempo, ¿verdad?, que tenga que pasar, pero Dios hace justicia. Dios es justo. Dios es justo. Y por ende nosotros como hijos debemos ser justos. Diga: yo quiero ser justo. Yo quiero ser como Noé, que fue justo, ¿verdad? Yo quiero ser como David, que le fue de alguna manera retribuido, ¿verdad?, en justicia. También quisiera ser como Mefiboset o como Job. Amén. Y como segunda cualidad de Dios para nuestra vida es la fidelidad. La justicia y la fidelidad van de la mano. Nosotros tenemos un país corrupto, es decir, un país infiel. Y nosotros a veces como personas individuales hemos sido infieles. Nos hemos corrompido. No hemos obrado conforme a la voluntad del Señor. No hemos hecho conforme el estándar de Dios. Hemos reemplazado muchas veces incluso nuestras prioridades respecto a Dios. Dios es segundo, Dios es tercero, Dios es cuarto. Primero está mi trabajo, primero están mis cosas, primero mi colegio, primero mi futuro. No, primero es el Señor. Y una de las cualidades de Dios es que Dios sí es fiel, es muy fiel. Y en el Alfa nos preguntan qué es lo mejor que has hecho en uno de los videos. Y salen que, ya no me acuerdo cómo se llama la compañía, y esta silla es la mejor silla, que yo no sé qué se llama. Una silla toda mal hecha y nosotros nos dedicamos y esta es la mejor cosa que hemos realizado. ¿Qué es lo mejor que tú has hecho? ¿Un dibujo? ¿Un armario? ¿Una silla? ¿Una pasta? ¿Unos huevitos pericos? ¿Un pan? ¿Empanadas? Resulta que dentro de la fidelidad
hay algo interesante y también tiene que ver con la justicia. Dentro de la fidelidad es que siempre se busca lo bueno. Siempre se busca lo bueno y hacer las cosas también bien. Entonces Dios es un Dios que todo lo que hace, lo hace bien. Y vemos en la palabra en Génesis, cuando Dios hace la creación, la palabra afirma una y otra vez. En Génesis 1, en el verso 12 dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. En el verso 18 dice lo siguiente: y para señorear el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. En el 25 dice: e hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Porque Dios hace las cosas bien. Y si nosotros tenemos que imitar a nuestro Dios, tenemos que hacer las cosas bien. Porque hacer las cosas mal es un acto de infidelidad ante el Señor. Todo lo que esté a nuestro alcance, en nuestras manos, tenemos que hacerlo bien. A veces nos ponen a dar, no sé, una clase. Nosotros como cristianos tenemos que hacerla bien. A veces nos ponen a liderar un grupo y nosotros como líderes tenemos que liderar bien. A veces estamos en un grupo de alabanza, de adoración, de ujieres. ¿Cómo se debe servir? Bien. Porque aquel que no sirve bien es infiel. Y la palabra de Dios habla en la parábola de los talentos en Mateo 25, dice que en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. ¡Wow! Ser fiel es otra de las cualidades que Dios nos va a pedir para entrar en el reino de los cielos. Si nosotros no somos fieles, Dios no nos dará paso para entrar en el reino de los cielos. Y la fidelidad es una característica que no puede faltar en un cristiano, no puede faltar en nuestra vida. Debemos ser fieles en todo momento. Si algo he de hacer, yo tengo que hacerlo bien, porque esa es una de las cualidades del Señor. Otra de las cualidades es la honra. Y yo te pregunto, ¿qué es lo mejor que tú tienes para dar? ¿Qué es lo mejor? Muchos dirán, yo lo mejor que tengo es, no sé, mi olla express. Otros dirán, lo mejor que yo tengo es este reloj que me lo trajeron de Suiza. Otros dirán, lo mejor que yo tengo es mi familia, ¿cierto? Otros dirán, lo que yo mejor tengo es mi trabajo, entre otras cosas. ¿Qué es lo mejor que tú tienes para dar? Porque si bien es cierto, estamos en la cultura es del consumo, ¿verdad? Y no de la dádiva. La palabra de Dios nos enseña es que nosotros debemos dar. Y parte de lo que debemos dar es honra, porque eso tiene que ver con la fidelidad. En Génesis 4 se relata una historia muy interesante. Hay dos hermanos, Caín
y Abel. Y Caín prepara ya unos fruticos, ¿verdad? Y ahí vista, como puerco, lo mete ahí. Y va y se lo ofrenda al Señor. Y está su hermano, Abel, quien va y busca entre todo su rebaño al mejor, a lo mejor de lo mejor que él tenía para dar. Y la palabra habla de que sacó el corderito más gordito, más bonito que tenía. El que, no sé si era el que más amaba a él, el que más había cuidado de él, pero era bonito el corderito. Y ese fue el que él ofrendó al Señor. Y la palabra dice que Dios mira con mucho agrado la ofrenda de Abel. Y su hermano como que no tanto. Pues porque su ofrenda no era la mejor. Y ahí es donde entra el rencor en el corazón de Caín y asesina a su hermano. Entonces la honra tiene que ver con lo mejor que tenemos para dar, ¿verdad? A veces pensamos en dar, por que no quedar mal, que no me vean ahí de pronto, yo quedé mal. Pero te va a pasar lo de Caín, porque Caín dio, y yo me imagino que la ofrenda de él no era cualquier cosa. Pudo haber sido la cosa más grande del mundo y más hermosa y todo el pecado. Pero es que Dios no mira eso. Dios mira ese corazón, ¿verdad? Dios mira nuestra actitud. ¿Cómo sirves tú en la iglesia? ¿Así o así? Feliz, dichoso. Eso es honra. ¿Cómo tratas tú a tus líderes? O con honra. Yo creo que lo mejor que nosotros como personas deberíamos tener para dar es nuestro corazón, es nuestra forma, es nuestra actitud para el Señor. Es el amor, es el compromiso, eso es fidelidad. Dar de lo mejor. Señor, yo te soy fiel porque vengo todos los domingos. Pero hasta ahí. No. A Dios hay que darle lo mejor. En Primera de Crónicas 16:29 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Hay otra palabra en donde dice que como es su nombre, así sea su alabanza. Y uno dice, wow, ¿cómo así? Sí, Dios es merecedor de todo lo que le podamos dar y mucho más. Porque es que debemos entender que lo que tenemos hoy no nos pertenece. Los papás cuando regañan a los hijos tienen la responsabilidad, ¿cierto? Pero esos hijos no son suyos, son del Señor. Y todo lo que hay en la tierra es de Dios. Ese lote que tanto te costó comprar es de Dios. Esas fuerzas que tanto usaste para sostener tu casa, te las dio el Señor. Todo es de Dios, todo. Y el Señor nos muestra que Él es merecedor. Como es su nombre, como es Dios para ti, así será tu alabanza para el Señor. Si Dios es alguien pequeño, ¿cierto? En una estampita, la Virgen,
y lo ves ahí chiquitico y lo llevas en el bolsillo ahí y te sientas encima. ¿Cómo es tu alabanza para Dios? Pues del tamaño de una estampa. Tienes una estatuita de la Virgencita. ¿Cómo es la alabanza? De ese tamaño. Por eso nosotros no hacemos imágenes, que la alabanza para Dios no tiene dimensión. No se puede hacer una estatua en honor a Dios porque no cabe en el universo. Honrar de corazón es importante. Y hay otros dos versículos. Me gustaría que leyera conmigo Romanos 13:7. Y dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Eso es lo que hace el Señor. Dios a ti te respeta, Dios a ti te honra. Yo me he sentido amado por Dios, respetado por Dios. Y otra cualidad de la fidelidad es ser verdadero. Y esto tiene que ver con lo que les decía, con nuestro corazón. Hay personas que hacen las cosas no porque les nazca hacer las cosas, sino porque es un dogma, se vuelve una costumbre. El corazón se endurece a tal punto en donde se vuelven insensibles ante la voz del Señor. Y quiero que usted piense en los tiempos de Jeremías, por ejemplo. El pueblo era, digámoslo, algo complejo. Hacer justicia a un pueblo es complicado. Y precisamente en los tiempos de Jeremías el pueblo se había alejado de una manera impresionante de Dios. Y es cuando Dios le revela a Jeremías que ya hasta ahí había llegado la iniquidad y ellos iban a ser deportados. Entonces llega un imperio y se los lleva a todos. Y Jeremías está ahí en medio de toda esa situación. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 10:10. Dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Y su ira tiembla la tierra. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. Diga conmigo: Dios es verdadero. Dios es verdadero. Y la cualidad de la verdad es muy importante que la tengamos también en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios es transparente, totalmente honesto. Él no tiene que ocultar. Nosotros a veces nos escondemos, y por eso la palabra de Dios dice: nosotros somos cartas leídas ante el Señor. Justicia y fidelidad. Yo le invito a que usted el día de hoy se comprometa a ser justo y fiel al Señor. Que podamos ser realmente justos y fieles para con el Señor. El Señor necesita en medio de estos tiempos personas justas y personas fieles. ¿Cómo puede ser que el cristiano muchas veces es injusto? Que los jefes cristianos, que el empleado mío es cristiano y es el más malo de todos. No podemos ser injustos. Debemos ser fieles a Dios. Dos virtudes o cualidades de Dios para mi vida. Yo te invito a que busques la justicia. Y en Proverbios 21:21 dice:
El que sigue la justicia y la misericordia hallará vida, y la justicia y la honra. Amén. Busca la fidelidad. En Gálatas 6:9 dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y para terminar, leemos el Salmo 15. Dice la palabra del Señor: Salmo capítulo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? El que anda en integridad y hace justicia. A veces queremos ser como adoradores y se nos olvida ser justos, ¿verdad? Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, aquel que tiene alguna adversidad y sigue siendo fiel, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos. Le diga: Señor, plasma ese salmo en mi vida. Yo quiero aprender de tu justicia, no una justicia a medias, no una justicia mediocre, una justicia completa, una fidelidad completa, integral. Yo quiero ser justo y fiel delante de ti, Señor. Te doy muchas gracias por mis hermanos, Dios. Te pedimos que tú seas guardando su vida, su casa, que seas guiándoles en todo momento. Te pedimos, Jesús, que tú siembres esta semilla en nuestro corazón y que crezca de fruto, que podamos aplicarla a nuestra vida. Te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Señor les bendiga.